Esta semana en Cuadriga, el mundo en crisis. ¿Dónde está Obama? Como el presidente, varios legisladores estadounidenses se han vuelto reacios a asumir el liderazgo en situaciones de crisis a nivel mundial. En Estados Unidos, la política exterior de Obama es objeto de críticas incluso en su propio partido, mientras que los aliados claman una mayor determinación por parte de Washington. ¿Esperan en vano? ¿Ha decidido Obama dejar de ser la fuerza de embate en los conflictos regionales que tienen un impacto global? Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida una semana más a Cuadriga. ¿Dónde está Obama? Pues aquí está un Obama combativo, un Obama que quiere pasar a la ofensiva ahora también en Siria. ¿Dónde queda pues ese Obama reticente, el Obama prudente, cauteloso de los últimos años? ¿Estamos ante un giro de 180 grados quizás en política exterior de Estados Unidos? ¿O por el contrario estamos ante más de lo mismo? Estas son las claves quizás de la política exterior de Estados Unidos durante los próximos años que vamos a intentar desentrañar aquí con mis invitados, que son Carmen Valero, periodista española, formó parte de la agencia española de noticias EFE. Siempre ha estado ligada a relaciones exteriores, seguridad y defensa. Ha sido enviada especial en muchos países y parte de la delegación de Berlín. Hoy es consultora internacional de prensa y periodista independiente. José Luis Valdés es politólogo y sociólogo mexicano, fue director de la UNAM, ha investigado y dado clases en Europa, Estados Unidos y México. En estos momentos es docente en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Tiene más de 25 años de experiencia investigando sobre temas internacionales, se centra en Estados Unidos y la democracia en América Latina, gobernabilidad y seguridad. Y Burkhard Bierke, economista alemán que ha hecho carrera periodística en la radio. En el 88 se trasladó a Washington como corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk, luego a Bruselas, Londres, París y por último Berlín. Aquí trabaja para la radio pública Deutschlandradio. Muchas gracias a los tres por estar aquí. El discurso de Obama la pasada madrugada. Antes de abrir realmente la ronda de debate, me gustaría mucho que escucháramos lo que tenía que decir o algunos de los fragmentos de lo que dijo Obama la pasada madrugada. Vean. Perseguiremos a los terroristas que amenacen a nuestra nación, donde quiera que se encuentren. No vacilaremos en tomar acciones contra el Estado Islámico tanto en Siria como en Irak. Quien amenace a Estados Unidos no tendrá dónde refugiarse. Ese es uno de los principios de mi mandato. Estados Unidos tendrá apoyo de varios socios. De hecho, ya hay aliados que sobrevuelan Irak con nosotros y que envían armas y asistencia a las fuerzas de seguridad iraquíes y la oposición siria. Bueno, un Obama combativo, un Obama, por otro lado, que busca alianzas, que no quiere actuar en solitario, pero eso, un Obama combativo que quiere pasar a la ofensiva en Siria. ¿Era de esperar? ¿Era esto lo que esperábamos escuchar? Era de esperar, era previsible, teniendo en cuenta las críticas de las que Obama ha sido objeto en los últimos semanas, meses. Obama, como presidente de Estados Unidos, como guardián del orden internacional establecido desde la Segunda Guerra Mundial, estaba obligado a emprender una acción en ese sentido. Otra cosa muy distinta es que la alianza o la acción que anunció en la madrugada sea efectiva o no, pero sí estaba obligado a tomar una acción, a pasar de la inactividad a la ofensiva, digamos. Y sin embargo es un Obama que se quiere diferenciar muy claramente de su antecesor, de Bush, y dice que esta guerra va a ser totalmente diferente a Irak y Afganistán en el pasado, es decir, ¿quiere distanciarse realmente, no cometer, como dicen muchas veces, los errores del pasado? Bueno, yo creo que sí está. Estados Unidos siempre ha estado condenado a la repetición del pasado, como decía Santayana, ¿no? Y esto es desafortunadamente parte de la desgracia de la política exterior en ese país. Pensábamos que con Obama podíamos recuperar esta actitud más conciliadora. A través de la política del poder inteligente, no se logró. No hay que olvidar y hay que recordarles a los republicanos y a los demócratas recalcitrantes que están criticando la política exterior que Obama hereda una crisis regional de enormes dimensiones. Saca 140,000 soldados de Irak, casi desarma ya en este momento Afganistán, pero no puede con el legado de Bush, que es un legado, en mi opinión, maldito. La guerra y la estúpida invasión de 2003
y el derrocamiento de un equilibrador de fuerzas que era Saddam Hussein con respecto a Irán y con respecto al sunismo y al chiismo se acaba en el momento en el que el hijo de Bush padre decide reivindicar a su padre. Es decir, y eso implica posteriormente que Obama tenga que heredar una política guerrera y una mentalidad también de la mayoría de los estadounidenses respecto al tema muy guerrerista, que ahorita lo hace intervenir también por un problema de seguridad, desde luego, ¿no? Es una fan belicista, se podría decir, porque no creo que el sea una sondeo, pero los sondeos han cambiado mucho, ¿no? De no apoyar realmente las intervenciones o una nueva guerra lejana, como dicen los estadounidenses. Ahora el 70% de los estadounidenses, y esto ha sido un cambio realmente en materia de semanas tan solo, apoya los ataques aéreos, tanto en Irak como en Siria. Es que esos dos niveles, por un lado una crisis regional que puede desequilibrar todo el orden regional, incluido Israel, y esto ya tiene implicaciones internas en Estados Unidos muy serias. Por el otro también un radicalismo islámico que no se puede tolerar desde el punto de vista de Obama y de esta alianza. Habría que ver quién entra a la alianza, por el tema de la seguridad internacional que esto implica. No olvidemos que muchos de los combatientes son ciudadanos británicos, son ciudadanos franceses y son ciudadanos españoles, alemanes, estadounidenses, europeos con nacionalidad y pasaporte, que están haciendo gala de un radicalismo, a pesar de ser occidentales en alguna medida, en el sitio de guerra que es hoy el Estado Islámico, y eso implica sí un tema de seguridad internacional, que yo sí creo que en ese sentido Estados Unidos está siendo sincero al responder, como lo está haciendo, aunque haya sido dubitativo en el pasado, pero creo que ese es un tema que podríamos tocar en la siguiente etapa, ¿no? Esos socios, dice Obama, no vamos a actuar solos, América no va a actuar solo en este cometido para combatir al Estado Islámico. Ya lo avanzaba Carmen. ¿Puede funcionar esta alianza? ¿Tiene que funcionar? ¿Y van a implicarse realmente los socios por la amenaza, entre otras cosas, de estos yihadistas? Esa alianza debe funcionar, y sobre todo que el tono es muy diferente a George W. Bush, porque él no dice el que está que el que no está con nosotros está en contra de nosotros, ¿no? Como lo hizo George Bush en su época. No, Obama está buscando aliados para una lucha contra una amenaza que amenaza a todos los países. Hemos escuchado que hay soldados alemanes que luchan en Siria con el Estado Islámico. Hay británicos, hay estadounidenses, hay franceses. O sea, la amenaza va a regresar directamente a Europa o a Estados Unidos con nosotros. Por eso Obama ya no podía esperar. O sea, es una amenaza tan grande, más grande que Al-Qaeda, mucho mejor equipado que Al-Qaeda, y el mundo esperaba un liderazgo por parte de Obama, y por fin ha mostrado liderazgo, pero un liderazgo claro, con límites. No va a haber tropas en el suelo, vamos a hacer golpes aéreos quirúrgicos, como un poco en Libia a la época, con el liderazgo de Francia y Gran Bretaña. Esta vez son los Estados Unidos que lideran. Pero es este leading from behind que dicen, liderar desde atrás, como en el caso de Libia, ya que ponías el ejemplo de Libia, o realmente esta vez es un liderazgo como el que estamos acostumbrados del pasado de otras legislaturas norteamericanas. Yo creo que eso fue el cambio, que él ahora está dispuesto a liderar desde la cabeza, o sea, llevar el movimiento. Y de hecho, militarmente, de todos los aspectos, Estados Unidos es el único país que puede liderar en ese asunto, ¿no? Hablabas de los bombardeos quirúrgicos antes, José Luis. Comentaba Obama en su discurso que ya no existe una frontera propiamente dicha entre Irak y Siria, entre el norte de Irak y Siria, precisamente porque el califato se ha instalado ahí, y evidentemente las acciones que va a emprender o está emprendiendo Obama en Irak nada tienen que ver con esas en Siria, en donde pretende armar a esos rebeldes moderados sirios. Es decir, el enemigo en Siria ha cambiado de un año a esta parte, ¿no? En Siria, y ahora a Obama le toca ahí realmente hacer un ejercicio de equilibrio bien difícil. ¿Cómo se puede combatir el Estado Islámico y a la vez no ayudar a Bashar al-Assad, no respaldar a Bashar al-Assad? Es que no lo puede hacer. O sea, no lo puede hacer, es lo que ha dicho, pero sí, ¿cómo bueno, evitarlo? pero de la retórica a la práctica hay, o sea, una cosa es la retórica para, de alguna manera, o sea, el discurso de Obama va dirigido fundamentalmente a la población
estadounidense. O sea, él pide el apoyo del Congreso, el apoyo de la población estadounidense, que yo creo que el giro se ha producido tras ese vídeo, esos dos vídeos, el asesinato de los dos decapitaciones de los dos periodistas estadounidenses. Yo creo que eso es lo que ha decidido a Obama tomar cartas en el asunto y ese giro en las encuestas. La alianza, yo creo que ya en sí misma es un éxito diplomático en tanto en cuanto él quiere contar con 40 países, muchos de ellos árabes, países del Golfo, países sunitas. Eso es tremendamente importante y desde el punto de vista diplomático es un éxito. El punto militar es muy distinto. O sea, él no puede... o sea, el cuestión es muy complicado. O sea, ¿quién es la oposición al ISIS? Está Al-Nusra, que es un grupo ligado a Al-Qaeda. Está el PKK, que es un grupo que yo creo que a Turquía no le hará ninguna gracia que lo puedan armar porque le puede dar problemas en el Kurdistán. Es decir, él necesita aliados fuertes en la zona, pero la realidad es que no los tiene. O sea, la realidad es que el ejército iraquí es un ejército desintegrado y el único ejército estructurado que mantiene de alguna manera su doctrina y la estructura militar, lo queramos o no, es el ejército sirio. Pero yo creo que no lo van a permitir. El Congreso estadounidense, bueno, puede oponerse, pero no puede impedirlo. Podría ser una jugada, no sé si maestra, pero sí me parece que va mucho contra los principios de Obama, sobre todo por las declaraciones que él ha hecho a partir de que la guerra civil estalla en ese país. El equilibrio de fuerzas va a ser muy difícil de mantenerse, pero yo creo que tener a Irán de lado de la alianza, que es probablemente una de las más interesantes sorpresas que vamos a ver en este proceso, sí. Cómo Estados Unidos se alía, o Irán se alía con Estados Unidos en un momento crítico para ellos, desde el punto de vista local, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista hegemónico, y también con Rusia, que podría también en este momento jugar una posición, sobre todo porque tenemos el grupo el GP+1, el 5+1, ¿no? Sí. El grupo 5+1, en donde se está negociando el asunto del enriquecimiento de uranio en Irán. Sí. Entonces, esta es otra parte que es muy importante que se mantenga bajo el equilibrio para Pakistán y sobre todo para India también. Entonces, yo no veo cómo Siria encaja en el rompecabezas. No lo vería muy viable porque, en todo caso, a lo mejor la jugada maestra de Obama y sus aliados y un jaque mate sería que a través de los ataques quirúrgicos contra el Estado Islámico se meta Siria y acabe con el problema en Siria. Las reacciones que hemos visto ya del mundo árabe al discurso de Obama han sido bien claras. Han dicho, por ejemplo, la oposición siria en el exilio ha dicho no basta con apoyar a los rebeldes sirios, hay que acabar con Bashar al-Assad. El problema no está ahí, básicamente. Entonces, va a haber una gran presión al respecto. Yo creo que es otro objetivo. La prioridad ahora no está en derrocar él dice que la prioridad es régimen, de todas formas. Yo creo que hasta el gobierno de Obama y él mismo se ha dado cuenta que Assad en el fondo era una fuerza de estabilidad en la región que está tan en un caos absoluto. Por eso le toca jugar con el diablo y le va a ayudar con los golpes aéreos, le va a ayudar a pasar al Assad. ¿Y qué papel puede jugar, ya que estamos de lleno en la discusión y hablando de socios extraños, como por ejemplo puede hacerlo ahora Irán, qué papel van a jugar Turquía, que ha sido bastión de yihadistas hasta el momento y que ahora se supone que va a ser un aliado para combatir precisamente a Estado Islámico, y qué papel puede jugar Arabia Saudí, en donde teóricamente van a entrenar a algunos de estos rebeldes sirios, o es una de sus intenciones? Bueno, primero hay que presionar políticamente sobre estos países de dejar de ayudar al Estado Islámico. Que va a colaborar, va a ser uno de esos países de la alianza, ¿no? Bueno, algo es la palabra y lo otro son los hechos. Hasta ahora Turquía indirectamente ha apoyado al Estado Islámico y hay fuentes en Arabia Saudí que también han alimentado ese movimiento. Por eso la presión americana e internacional debe ser sobre esos países. ¿Pero crees que hay un cambio porque le ven las orejas al lobo o no hay un cambio solamente de palabra, de retórica? Yo creo que sí. Ellos también ven el peligro internacional, el gran peligro por el Estado Islámico que ya es incontrolable, inclusive por ellos mismos. Entonces yo espero que vaya a haber un cambio.
Ajá, ibas a decir algo, Carmen. Sí, no, decía que tiene que haber un cambio porque efectivamente el Estado Islámico constituye una amenaza seria para las monarquías del Golfo, en tanto en cuanto ellos no reconocen su autoridad, y también para Turquía. Es decir, lo que estamos asistiendo en Oriente Medio es no ya al declive del orden internacional establecido, estamos asistiendo a un fenómeno tremendamente peligroso, que es la desestatalización de esa zona. El Estado no existe, o sea, lo tenemos en Irak, caso de Libia, caso de Siria, o incluso hay estados que desordenan a los demás. Entonces, hay que volver un poco, el movimiento islámico no reconoce el Estado, de hecho ha alterado las fronteras entre Siria e Irak. Es decir, es una amenaza realmente para todos y hay que combatirla desde distintos frentes. Insisto, desde Irak es mucho más fácil, desde Siria es más complicado, porque entre otras cosas esa oposición moderada está en el terreno tremendamente debilitada. Ellos están luchando contra dos frentes, contra el ejército sirio regular y contra las milicias yihadistas un tanto moderadas. Es decir, es absolutamente imposible que esos ataques quirúrgicos, por otra parte, inefectivos a corto y medio plazo, y tenemos muchos ejemplos que así lo dicen, sin contar con el apoyo del ejército sirio. ¿Cómo se hace eso? De forma probablemente muy velada. Una cosa es cómo funciona la operación de cara a la opinión pública y otra cosa es cómo se ejecuta esa operación. Es decir, se puede hacer de forma velada y estoy convencida de que sin el apoyo de Siria la operación contra el ejército islámico en ese país no funcionará. ¿Estáis de acuerdo en que es imposible llevar adelante una operación efectiva en contra del Estado Islámico sin coordinarse realmente con Bashar al-Assad? Es que la geometría política es muy complicada. Yo creo que, digamos, estamos hablando de un vecino de Irak en la frontera en donde están ocurriendo los hechos. De hecho, ISIS se refiere a Irak y a Siria, ¿no? Yo sí creo que, como decía Churchill, ¿no? Si tengo que hablar con el diablo en su lucha contra el comunismo, hablaría con el diablo, ¿no? Probablemente sí habría que reconsiderar esta posición de Obama estratégica respecto a Siria, pero esto supone condiciones que impliquen el fin de la guerra y el fin del ataque contra la oposición y del exterminio civil que está ocurriendo en ese país, a fin de que precisamente las Fuerzas Armadas sirias se dediquen a la tarea que Estados Unidos que tiene como cometido ahora, que es la de atacar al Estado Islámico. De otra manera yo no lo veo viable, porque logísticamente ¿de dónde sacas tú la infraestructura humana y militar para atacar al Estado Islámico en coincidencia con Estados Unidos si sigues tú digamos, permitiendo que tenga una ofensiva como la que está teniendo contra su propia gente? Entonces, es una bomba, perdona que interrumpa en ese sentido, es una bomba de relojería. Siria ha dicho que sin su consentimiento no habrá ataques quirúrgicos en su territorio. Siria tiene un sistema de defensa antiaérea bastante importante heredado de Rusia. Lo que no puede hacer Estados Unidos es bombardear Siria, aunque legítimamente lo puede hacer en tanto en cuanto él no reconoce el gobierno sirio. Entonces, como no reconoce el gobierno sirio, bombardea. Pero puede haber una respuesta por parte de Siria. Y Estados Unidos no se puede permitir en estas circunstancias abrir otro frente más con Siria. Sería políticamente incorrecto decir, un año después, que estamos en el aniversario de los atentados del 11S, pero también en el aniversario de ese ataque que dejó de ser ataque o apoyo a la población muchos siria. Consideran uno de los capítulos más vergonzosos no puede hacerlo. de la administración Obama. No puede abrir otro frente de Siria, con lo cual a mí la única forma que se me ocurre es, en principio, concentrar toda esa actividad en Irak o abrir ataques aéreos vía Rusia. Bocat, ¿cómo lo ves tú? Es una carambola en geopolítica, pero puede funcionar. Vía Rusia. Bueno, es más que todo una amenaza en ese momento, pero sí hay problema. Hay que coordinar eso indirectamente o secretamente con el régimen de Assad, porque si no, realmente los drones o lo que van a mandar allá van a ser bajadas por cohetes sirios. Eso es lógico. ¿Cómo valoras tú la política, tú que has conocido otras administraciones norteamericanas, cómo valoras la política exterior de Obama? ¿Ves a Obama y a John Kerry capacitados para liderar estas alianzas, tanto globales como los socios, los apoyos regionales que hablábamos, Irán, Arabia Saudí, Turquía? ¿Les ves capacitados realmente para llevar esto adelante de una manera eficaz? Quiero decir, muchos dicen que al final Obama es un poco heredero de la política exterior de Bush, pero es un Bush
con drones en vez de con tropas sobre el terreno, ¿no? Sí, él se encuentra en una trampa porque va a perder de todas formas, va a ser criticado de todas formas, hace lo que hace, pero él tiene que liderar y se ha dado cuenta de esto. Y al principio de ese segundo mandato, pues él puso el enfoque mucho sobre Asia, la Alianza Pacífica, China y todo. Eso era un error, como se ve ahora, porque Irak se está en llamas. Eso es un fuego que puede quemar toda la región. Entonces él se ha dado cuenta que tiene que liderar, pero lidera de una forma muy diferente. Y el problema de Obama en general con su política exterior es que, siendo Premio Nobel de la Paz, ¿qué esperanzas se han puesto sobre sus... demasiadas expectativas. Exactamente. Él no puede jamás cumplir con todas las expectativas y sobre todo con la oposición dentro de su propio país. Él no ha cerrado Guantánamo como ha prometido, no lo ha podido debido a las mayorías en el Congreso y todo, pero no ha cumplido en los ojos del mundo entero, pero... Él ha puesto una línea roja en Siria, no ha cumplido en el fondo. Claro, el problema de las armas químicas se ha solucionado de otra forma, afortunadamente, pero en el fondo él ha perdido mucha autoridad, mucho respeto hace un año y por eso es muy significativo que ahora, un día antes del 11 de septiembre, ¿no? 13 años después. Sí, exactamente, él dé ese discurso y demuestra que está dispuesto a luchar contra esa amenaza que pueda amenazar a Estados Unidos directamente, porque ¿quién manda que esos que regresan y otros vayan a hacer ataques terroristas en Estados Unidos? Bueno, pero los norteamericanos están cansados de estas guerras costosísimas, lejanas, y de hecho Obama ganó finalmente aquella candidatura contra Hillary Clinton en ese momento, precisamente prometiendo una política mucho más pacífica belicosa. Y menos belicosa. El New York Times decía estos días, José Luis, que toda esta operación contra Estado Islámico puede demorar hasta 3 años. Yo creo que claramente Obama ha intentado evitar a toda costa una operación nuevamente larga, costosa, que pueda costar muchas vidas. ¿Estamos nuevamente ante lo mismo, ante una operación larga y costosa? Es decir, ¿Obama es incapaz de dejar detrás ese legado, de superarlo? Yo insisto, la herencia ha sido muy pesada. El grupo de New American Century, formado por Cheney, por Bush y demás, siguen dominando algunos de los hilos importantes de la política militarista y exterior, aun cuando Obama haya, digamos, bajado el perfil intervencionista. Obama está entre las palomas y los halcones del Pentágono y de la Casa Blanca, y al mismo tiempo gobernando por decreto, lo cual ya supone una enorme debilidad porque el Congreso no está incluido en la decisión. Esa es una prerrogativa que tiene el presidente de los Estados Unidos cuando no hay un consenso congresional, cuando se trata de una intervención hasta 60 días. Si en 60 días no hay resultados, él tiene que regresar al Congreso y volver a negociar o bien retirarse. ¿Y cuenta ahora con más apoyo en el Congreso? El problema es que... ¿Lo ha buscado estos últimos días? Bueno, el problema con el Congreso es que el Congreso ha dicho que no a todo y el Partido Republicano ha dominado las decisiones y ha oscurecido otros logros muy interesantes sobre medio ambiente, educación, interesantes de Obama, en mi opinión, de política exterior, y al mismo tiempo está confrontado con un problema de seguridad heredado desde el 2001, desde entonces, a través de la presidencia de Bush, que ha sido, yo creo, una de las presidencias más belicosas y más equivocadas estratégicamente que ha tenido la historia de los Estados Unidos desde Johnson y Nixon. Eso significa entonces que Obama carga todavía este peso y entonces tiene que tomar la decisión de guerrerista. En este momento es una posición guerrerista moderada porque él advirtió no va a haber tropas en el terreno. ¿Esto qué quiere decir? Los estadounidenses ya no quieren más bolsas negras de regreso, no quieren tener bajas y no quieren tener, sobre todo, un déficit fiscal mayor del que ya tienen por la enorme inversión de dinero que supone. Es por esa razón por la cual Obama buscó a sus aliados y tienen Merkel ya, por cierto, a una líder muy afirmativamente a favor de la intervención. Un presidente que no actúa tampoco de manera unilateral, al contrario de lo que hizo Bush. Eso es una gran ventaja, en mi opinión, y es muy importante que lo menciones, porque yo creo que hay que acentuar frente al peligro ya descrito aquí, del cual no voy a repetir, tienes tú un problema de fronterizo local e internacional entre el Estado Islámico y el terrorismo global. Entonces, ¿qué haces? Tienes que intervenir. Estados Unidos está en decadencia, pero es la única fuerza militarmente capaz de lanzar una ofensiva de estas dimensiones con una alianza que pague también, desde luego, la inversión que supone. ¿Esto qué significará? Alianzas regionales muy sorpresivas, como lo decías tú hace un momento, que probablemente nos
desconcierten, como la de Siria, la propia Rusia, no sé cómo vaya a comportarse al respecto, pero yo sí veo inevitable la intervención, incluso hasta fundamentalmente urgente, porque esto se pasó de tueste. Digamos, es decir, que puede pasó. revertir un poco ese legado. Muchos dicen que su política exterior va a pasar a la historia realmente como nula. Puede revertir precisamente con esta operación, la ampliación de esta operación a Siria. Mira, la política exterior de Obama fue una política exitosa en el tema de Teherán, en el tema del enriquecimiento, en el tema del conflicto, cuando sus dos discursos del Cairo, en donde dijo, yo quiero tener una reconciliación religiosa y política, nosotros no consideramos que el Islam sea un peligro, etcétera. Todos ustedes saben, no lo vamos a repetir ni al público tampoco, las muchas cosas que ha dicho. Incumplidas también, por otro lado. Y luego, por otro lado, el incumplimiento tiene que ver con una serie de presiones muy grandes. Por un lado, una convicción profunda sobre la importancia del poder suave, es decir, el uso de la diplomacia y no tanto de las sanciones ni del uso de la fuerza. Pero en este momento se desbordó. En este momento yo creo, no sé si va a pasar a la historia por la decisión de atacar quirúrgicamente o por la reforma migratoria que probablemente ya nunca aparezca, o por el Obamacare, o por qué. Vamos a hablar también... Tiene 2 años todavía. Tiene 2 años, pero si dura 3 años. Vamos a hablar todavía de estos temas también de los latinos en Estados Unidos. Dicen los críticos, por tanto, que Obama deja muchas promesas incumplidas, como por ejemplo el cierre de Guantánamo que comentaba Boubacar Bieke. Por otro lado, los defensores de Obama dicen que hace bien en no convertir más a Estados Unidos en policía del mundo. Vean un poco el balance que hemos preparado al respecto. Los que critican a Obama le reprochan no haber sido más contundente en Siria y el norte de Irak. Ahí, Estados Unidos vio durante meses cómo los extremistas del Estado Islámico desplazaban al ejército iraquí. Además, desean que Estados Unidos asuma un mayor liderazgo en otras regiones, como en Ucrania, donde Washington impuso sanciones, aunque se mantuvo al margen del conflicto. O en Israel, donde Estados Unidos fue incapaz de nuevo de detener la violencia entre israelíes y palestinos. Esta última guerra, sucedida en julio y agosto, dejó más de 2.000 civiles muertos y muchos más quedaron heridos. También en China. Incluso los seguidores de Obama piensan que está evitando una confrontación necesaria mientras China endurece su política con sus vecinos. Los críticos dicen que el giro a Asia, anunciado en 2011, fue un fracaso. Y los críticos dicen también que ha dejado un vacío de poder ahí Obama estos últimos años, que ha permitido a algunos autócratas realmente aprovecharse de ese vacío de poder y, por ejemplo, pongamos el caso de Putin, pongamos el caso de otros muchos, a hacer o tomar determinados pasos que, de haber estado las tropas estadounidenses todavía presentes ahí, no habrían tomado. ¿Estás de acuerdo en que ha permitido determinados vacíos de poder la falta de liderato estadounidense? Yo no sé si en vez de Obama en la Casa Blanca, si Bush siguiera en la Casa Blanca, Putin no hubiera tenido ese ímpetu expansionista. No sé si los estados en Siria, en Libia, en Irak hubieran sido más demócratas y más inclusivos. No sé si el conflicto entre Israel y Palestino se hubiera resuelto. Es decir, no sé si los chiitas y sunitas ahora se abrazarían y se hubieran prometido amor eterno. Es decir, no sé si con Bush en vez de Obama en la Casa Blanca, el mundo sería mejor de lo que es hoy. Eso tendríamos que tener una bola de cristal. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el mundo bipolar no existe. Hace 25 años. Hace 25 años. El mundo está cambiando, estamos asistiendo a un cambio de era en el que la hegemonía y la preponderancia de un gobierno, de un país como Estados Unidos, está entrando en declive y al mismo tiempo están emergiendo países, fuerzas, sociedades, grupos que quieren tener un mayor protagonismo a nivel regional y a nivel internacional. ¿Estás de acuerdo, Burkhard, que realmente la constelación ahora es mucho más complicada que hace 25 años y eso no permite que haya esa claridad moral, por ejemplo, de la que hablaba Bush hijo? Hay gente que dice que las relaciones entre la Guerra Fría eran muy claras. Aquí de un lado la Unión Soviética, el bloque del Este, del otro lado Estados Unidos, la OTAN. Fabuloso, y se sabían exactamente dónde eran los límites, cuáles eran las amenazas, y mucha gente pide que fuera otra vez así. Yo no, pero es muy claro que también hay que pensar que Obama era debilitado también por la crisis financiera en su propio país. Su enfoque era la política nacional de hacer resurgir la economía de Estados Unidos. Entonces él también contaba con más poder del lado europeo, y la desunidad de la Unión Europea
de no asumir realmente sus responsabilidades en su propio continente, es un déficit. Obama creo que había contado sobre Angela Merkel, sobre los franceses, los británicos, de realmente liderar en Europa y de pronto de hacer un contrapeso, de aliviar la carga sobre los hombros de Estados Unidos. Decepcionado con Europa. Obama, vemos que en los primeros años de su mandato realizó varias visitas a Europa y entre tanto ya sus comentarios sobre Europa son más bien irónicos, que no diferencia al presidente de la Comisión Europea del presidente del Consejo y que esto es un lío burocrático en donde no somos capaces de hablar con una sola voz. Bueno, se ha envenenado también el ambiente, por ejemplo, entre Alemania y Estados Unidos por todo el espionaje del celular de la canciller y todo eso. Ha creado una desconfianza mutua, o sea, de la confianza hemos pasado a la desconfianza y las encuestas, por ejemplo, del German Marshall Fund muestran que los alemanes tienen menos confianza en Estados Unidos que anteriormente. O sea, es mutuo, es un sin embargo, si vemos, hay análisis también hasta de las llamadas telefónicas que realiza Obama y habla muchísimo con Merkel, con la canciller de este país, habla muchísimo también con Cameron, aliado tradicional, evidentemente, Gran Bretaña. ¿No hablarías también de confianza, sobre todo ahora con la crisis en Ucrania? ¿No ha delegado un poco Obama la resolución de la crisis al papel hegemónico de liderato, por lo menos dentro de Europa y de Alemania? Sí, él cuenta con la canciller Merkel, por supuesto, y ella está mucho en contacto con el presidente de Rusia, con Putin, y claro que él ve ahí el papel de mediadora en la canciller, definitivamente, pero Obama, por ejemplo, hubiera deseado que los europeos fueran más duros con sanciones más rápidos contra Rusia para mostrar, pero Europa... Lo hubiera deseado, pero por otro lado está actuando de manera coordinada, claramente coordinada con Europa y no de manera unilateral como por ejemplo en los 80 con las guerras balcánicas, en donde Estados Unidos decidió por su cuenta, pese a ser una guerra en Europa, ¿no? Exactamente, pues esa es la gran diferencia, que él busca las coaliciones, busca el consenso, y hablamos del Estado Islámico, ahí hay consenso, porque Alemania hizo un cambio fundamental en su política exterior en suministrar armas a los peshmerga, los kurdos, con el peligro que esos pasen a la PKK, el grupo radical kurdo que quiere la independencia de Turquía. O sea, sí, Alemania parece más dispuesta a asumir responsabilidad en ese aspecto y ayudarle a Obama, pero él tiene que liderar desde el frente y no por detrás. Bueno, y sobre todo en Europa lo que hace falta es unificación política. O sea, lo ideal sería, ese es el problema. El teléfono del ministro exterior, o sea, y Mogherini. Si en esta alianza formara parte todos los países de la Unión Europea al menos, y sin embargo en la coalición que estamos viendo hay 5 o 6 países europeos y el resto no sabe, no contesta. Es que tú lo dijiste, y así como no hay bipolaridad, ya tampoco hay unipolaridad. Por tanto, no hay un solo actor predominante, es uno entre varios que puede encabezar. Pero yo creo que el problema es de fondo. El problema es que nos agarró con los dedos en la mano el fin de la Guerra Fría y el 11 de septiembre del 2001 para poder generar los insumos institucionales en la organización del sistema internacional que se requerían después de la Guerra Fría. La Guerra Fría requería un tipo de sistema, precisamente por lo que tú decías hace un rato, eran 2 bloques. Quizá era más sencillo, ¿no?, la bipolaridad, pero cuando terminó la Guerra Fría, nadie preparó la construcción de instituciones ad hoc en las Naciones Unidas, a nivel incluso de estrategias de contención o de control de riesgos, de las agendas de riesgo de los países respecto a ISIS o respecto al propio Al-Qaeda. Tampoco nadie lo supo, aun cuando Estados Unidos sabía que estaban en el propio país, porque está demostrado que los comandos de Al-Qaeda eran del conocimiento del FBI, de la CIA, ¿no? Viajaron y entraron. Por otro lado, los yihadistas han sido alimentados desde Europa fundamentalmente. Los países más importantes que tienen representantes... También, perdona. Bueno, pero estoy hablando de los aliados de Estados Unidos ahorita, básicamente en el occidente. Entonces, yo lo que creo es que también Estados Unidos de alguna manera ha sido... Y luego hay otra esquizofrenia aquí, y es decirle a Estados Unidos, baja tu perfil, ya no intervengas, y otros le exigen, sí, se interven, porque es el último recurso que nos queda. Se le critica siempre por intervenir. Claro, lo jalas y luego lo empujas y luego lo jalas para que no intervenga. Entonces, ahí hay una situación de un enredo tal que me parece que le ha afectado mucho a Obama en particular, después del 2003 de Bush y después del 2008, que cuando ganó Obama, y lo ha dejado muy solo
tanto desde el punto de vista interno y su aislamiento político provocado por esta polarización interna que en Estados Unidos se vive tan gravemente y que ha impactado tanto las decisiones internacionales y locales, como al hecho de que la Unión Europea no haya entendido que a Estados Unidos y a Europa tenían que dialogar de otra manera respecto a los riesgos de seguridad internacional, que por cierto están más cerca de Europa que de Estados Unidos. Pero siempre atacan antes a Estados Unidos que Europa, digamos. El 11 de septiembre y la secuela después hacia Madrid y hacia Londres. Si ya no estamos en un mundo bipolar, y Madeleine Albright decía esto de que Estados Unidos es una nación indispensable en política internacional. Por otro lado, hemos visto a un Obama que claramente ha dicho nuevamente en este discurso que Estados Unidos no puede resolver todos los problemas del mundo y que son los propios iraquíes, los propios sirios finalmente sobre el terreno los que tienen que resolver sus problemas, y que Estados Unidos y el Occidente puede ayudar, pero no más. Entonces, ¿Estados Unidos sigue siendo una nación indispensable o en este mundo multipolar ya no estamos ante naciones indispensables? Bueno, hoy por hoy sigue siendo indispensable. Hay algunos expertos que creen que la correlación de fuerzas o la capacidad de algunos países para ejercer el papel que tiene Estados Unidos se producirá dentro de 30 años. Hoy por hoy la capacidad militar de Estados Unidos es incuestionable e insuperable. La capacidad económica de Estados Unidos igualmente es incuestionable. Las mayores empresas en el mundo global están en Estados Unidos. El registro de patentes es interminable. Las mejores universidades desde el punto de vista económico también la potencia de Estados Unidos no tiene parangón. Es indispensable, sigue siendo indispensable, pero lo cierto es que estamos asistiendo a una serie de conflictos en el que Estados Unidos no puede intervenir solo. Es absolutamente fundamental que los países de una región asuman responsabilidades y tengan capacidad para responder de una manera regional y coordinada hacia un problema que les afecta directamente. Estados Unidos no puede abrir un frente con Rusia abierto. La Unión Europea tampoco, entre otras cosas porque Rusia es una potencia nuclear. La Unión Europea, yo creo que en un conflicto asimétrico como el de Ucrania ha respondido de una manera muy inteligente, que es imponiendo sanciones. Creo que las sanciones están funcionando. Mucho más allá, pero también porque no le afectan directamente, ¿no? Sanciones económicas. Claro, pues estamos mucho más cerca de todo el problema de Ucrania y todo, pero también hay que ver, ¿no? Hay instituciones como el Consejo OTAN, Rusia y todo, pero que no han sido cumplidos, que no han sido respetados, que no han sido utilizados, y siempre hay también que considerar. Yo entiendo las necesidades de seguridad de los países de Europa del Este, pero en el Acuerdo de Londres, cuando Alemania Unida fue admitida en la OTAN y se extendió la mano de la amistad a Rusia o a la Unión Soviética de la época, pues tácitamente o directamente se había prometido de no extender la OTAN hacia el oriente. O sea, yo no quiero defender la política imperialista de Putin, pero hay que entender que Rusia, que ha perdido 25 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, tiene también un interés de seguridad. Entonces yo creo que se deberían utilizar esos mecanismos y se necesita Rusia también para la resolución de problemas como en el Medio Oriente. Y creo que hay que buscar la forma de dialogar otra vez con Putin. Es que lo que ha hecho Rusia es tremendamente grave. Se ha anexionado por primera vez en el continente europeo parte de un país, violando los acuerdos de Helsinki de los años 70. O sea, violando, o sea, lo que ha hecho es debido a un vacío de poder, quizás, es que son dos tipos, un Estado fallido. Claro, o sea, son estados que de alguna manera incumplen los acuerdos internacionales, y por otro lado son países donde el Estado desaparece. O sea, tenemos Israel le niega el Estado a los palestinos y Hamás le niega el Estado a los gazatíes. Tenemos el problema en Irak, donde no hay Estado. Tenemos un problema también sin Estado en Libia, que se ha convertido en un foco de conflictos, sectarismo y de tráfico de armas que está provocando serios, o que va a provocar conflictos en el Sahel. Yo creo que el mundo está muy desordenado y hay que intentar buscar otra vez fórmulas para
que las aguas vuelvan a su cauce, porque es un polvorín. Hablando del mundo desordenado, hemos hablado de Medio Oriente, que evidentemente es el principal reto de Obama. Hemos hablado también de Ucrania y de Rusia, principal reto quizás para los europeos, porque nos toca muy de cerca. Pero no me gustaría terminar sin hablar de otro reto en política exterior del presidente Obama, y es el respaldo que está perdiendo ahora mismo entre la población latina, que le ha upado 2 veces al poder en Estados Unidos y que, sin embargo, ahora está perdiendo marchas forzadas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Esa reforma migratoria que Peña Nieto, cuando fue a California, dijo no aprobarla sería una tremenda injusticia. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Si no la aprueba, realmente, entre otras cosas, peligra el próximo mandato demócrata. Evidentemente no va a ser Obama, no, pero ¿peligra el próximo mandato demócrata? Bueno, peligra en cierta forma. La reforma migratoria ha sido el patito feo de la gestión porque ha sido postergada cada vez que hay una crisis de cualquier tipo, económica, ya la vimos en 2008, y las exteriores, todas. América Latina en ese sentido ha contado muy poco en el ajedrez geopolítico estadounidense. No necesita reasegurar nada de Estados Unidos en su relación con México, por ejemplo, porque la tiene hecha con el Telecán y con Centroamérica de alguna manera también. Sin embargo, en el tema migratorio sí tenemos ahí un problema político para los demócratas y para los republicanos, y es que si la reforma migratoria es rechazada por la clase política estadounidense, van a perder votos en cualquier momento. No importa si son las intermedias. Un 17% de la población norteamericana. Y es la que definió el voto en Florida, la del que lo definió en California, en muchos países, en muchos estados, perdón, de la Unión Americana, en donde tienen un peso muy fuerte ya los latinos. Entonces, ese voto, que normalmente ha sido demócrata, junto con el voto afroestadounidense, va a ser determinante para la presidencial, y el de las mujeres, desde luego, también, y más si es que Hillary Clinton se lanza o gana la candidatura del Partido Demócrata. Y yo esperaría que eso lo deje arreglado Obama por 2 razones fundamentales. Uno, por la sobrevivencia de una posición moderada dentro del poder en la Casa Blanca. Yo no quisiera ver al Tea Party de regreso como estuvo de alguna manera el Tea Party, aunque no lo conociéramos como tal, con Bush a la cabeza. Y también en la relación con México y las implicaciones favorables que tendría para una población de aproximadamente entre 6 y 12 millones, 6,5 mexicanos y 12 latinos, que están en una situación de indocumentación o de irregularidad que debe de resolverse. Todo el empresariado estadounidense lo está pidiendo con Bates a la cabeza. Regularicen a los migrantes indocumentados. Entonces, es un asunto político interno estratégico para los demócratas y los republicanos que logren ganar ese voto. Quiero una última palabra por parte tuya, Burkhardt, en cuanto a los indocumentados en Estados Unidos. ¿Lo ves como un factor clave? Es un factor clave, y yo creo que Obama no tiene nada que perder, solamente que ganar si pasa esa reforma, y es urgente. Y lo puede hacer por decreto, igual que está haciendo. Igual que hizo su reforma de salud, es uno de los proyectos con los cuales él puede entrar en la historia de su país. Y ahí puede salir realmente quizá exitosa la presidencia de Obama si la reforma migratoria se lleva a cabo, que sería histórica. Como ven, nos falta tiempo hoy. Este tema da para mucho. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los 3 por venir a Cuadriga. Escríbanos a cuadriga@dw.de y hasta pronto.